El tema de hoy es la voz pasiva. Bueno, la voz pasiva se utiliza cuando se quiere dar más importancia o énfasis a la acción que contiene una oración y no a quien la ha realizado, como en el caso de las frases verbales en voz activa. Veamos un ejemplo en español como para que se orienten en el tema. En voz activa tenemos: el investigador comunicó los resultados. Primero tenemos la persona que hace la acción, luego el verbo o la acción y luego sobre lo que recae la acción, que es el objeto, los resultados. El investigador comunicó los resultados. En la voz pasiva nos interesa más que todo la acción. Entonces, cambian de lugar las partes de la oración activa y quedaría de esta manera: los resultados fueron comunicados por el investigador. Por el investigador sería el complemento agente que puede estar presente o no en una oración pasiva. Veamos este mismo ejemplo en inglés. The researcher reported the results. Tenemos una frase nominal, que es el sujeto que hace la acción en la voz activa. La frase verbal, en este caso, está en pasado simple. Y luego tenemos la frase nominal, que corresponde al objeto sobre el que recae la acción del verbo. Esa sería la voz activa. La voz pasiva, se invierte el orden de las partes de la oración y el verbo cambia también. The results were reported by the researcher. Los resultados fueron reportados o informados, también puede traducirse esta palabra, fueron reportados por el investigador. Este sería el complemento agente. Veamos cómo hacemos para reconocer una frase verbal en voz pasiva. El auxiliar de la voz pasiva es el verbo to be, conjugado en el tiempo verbal en el que estará la frase verbal en voz pasiva, más el pasado participio del verbo principal. Recordemos que el pasado participio de los verbos regulares termina en ed. En cambio, en el caso de los verbos irregulares, el pasado participio lo encontramos en la tercera columna de la lista de verbos irregulares. Veamos más ejemplos. That book had been written by a group of authors. Este libro había sido escrito. ¿Por qué había sido escrito? Porque el verbo to be, en este caso, had been, está en pasado perfecto. Entonces, ¿cómo hacemos la traducción? Colocamos el pasado perfecto del verbo to be más el pasado participio, que en este caso es irregular, por eso no termina en ed. Este es el pasado participio del verbo escribir. Aquel libro o ese libro había sido escrito por un grupo de autores. Aquí tenemos el complemento agente que no siempre está presente en las oraciones con frases verbales en voz pasiva, pero en este caso sí. Veamos el siguiente ejemplo. The war was followed by a political crisis. La guerra, y ahí colocamos el verbo to be, ¿sí?, en pasado, porque en inglés está en pasado, entonces lo colocamos en pasado en español cuando vamos a hacer una traducción de una frase verbal en pasiva. La guerra fue seguida. Esto es un verbo regular
por eso termina en ed y es el pasado participio. Recuerden que tiene la misma forma que el pasado simple, ¿sí? Que terminan con ed. Y nuevamente tenemos el agente. The war was followed by a political crisis. La guerra fue seguida por una crisis política. Veamos otro ejemplo. An email with instructions will be sent tonight. En este caso, el verbo to be, que es el auxiliar de la pasiva, está en futuro. Entonces, vamos a hacer la traducción de la voz pasiva en futuro. Un correo electrónico con instrucciones se enviará. Vean cómo se traduce en este caso. Ahí más adelante les voy a explicar cuál es la diferencia entre traducir con se o de manera literal, como en este ejemplo. Un correo electrónico con instrucciones se enviará. En este caso, el verbo principal está en el tiempo verbal en el que está el verbo to be en la voz pasiva en inglés, digamos. Bueno, se enviará esta noche. Veamos una pregunta. How much progress has been reported in previous years? ¿Cuánto progreso se ha informado en años anteriores? ¿Sí? El verbo to be en este caso está en presente perfecto. Entonces, hacemos la traducción de esa frase verbal en presente perfecto. Se ha informado. Vean que aquí, ¿qué sucede? No tenemos agente. Por eso utilizamos se, el pronombre impersonal se. En este caso tampoco tenemos agente. Por eso utilizamos la forma impersonal se. Se ha informado en años anteriores. Veamos otro ejemplo con un verbo modal o defectivo. Children must not be exposed to violence. Must not be. Acá tenemos un verbo modal o defectivo en negativo y el verbo principal del modal es be. Los niños no deben estar expuestos a la violencia. Aquí tampoco tenemos un agente. Por tal motivo lo traducimos de esta manera literal. Pero ahora les voy a explicar más detalladamente cómo es la traducción de estas dos formas. Existen dos maneras para traducir las frases verbales en voz pasiva. De la manera, en estos ejemplos que vimos antes, aquí, anteriormente, hay un mix, o sea, están mezclados los tipos de frases verbales. Algunos tienen agente, como en este caso, pero también hay algunos que no tienen agente. Veamos acá en detalle cada uno. De manera literal, se traduce cuando tiene agente. ¿Qué quiere decir de manera literal? Que voy a ir traduciendo parte por parte de la frase verbal. Aquí tenemos: The hospital was built 2 decades ago by a private company. Aquí tenemos el verbo to be, was, en pasado. Lo traducimos en pasado. Fue. Was, fue. Y luego tenemos el pasado participio del verbo principal. Ya sabemos cómo debemos trabajar los verbos irregulares, ¿sí? Buscamos en la tabla de verbos irregulares en la tercera columna y vemos cuál es su significado y lo traducimos con la terminación ado o ido generalmente. Si el verbo es regular, en español también.
sino tendrá su propia forma en español. Entonces, el hospital fue, ahí vemos que hay una coincidencia entre la traducción del verbo to be, como auxiliar de la pasiva, fue, y el verbo principal, built, construido. 2 décadas atrás por una compañía. Este es el agente en español y en inglés el agente está introducido siempre por la preposición by. En raras ocasiones el agente puede estar introducido por otra preposición, pero normalmente es by la preposición que se usa para introducir al agente. Bien, entonces, esta es la traducción literal cuando tenemos agente en la oración. La otra manera es con el pronombre impersonal se. En este caso, no hay agente. Es decir, que cuando tenemos una oración en voz pasiva, sin agente, debemos traducirla de la manera impersonal. The contract has been signed. Aquí vemos que no tenemos agente, simplemente se hace énfasis en la acción. El contrato se ha firmado, ¿sí? Colocamos la partícula se y luego colocamos el verbo principal en el tiempo en el que está el verbo to be, ¿sí? Que sería el auxiliar. Esto es presente perfecto. Has been. Se ha firmado. Has been signed. Se ha firmado. Tenemos el presente perfecto y colocamos el verbo principal en presente perfecto. Aquí podría ser un futuro, un pasado simple. Justo yo elegí el presente perfecto para hacer este ejemplo, pero podría ser cualquier tiempo. Es decir que debemos detectar en qué tiempo está el verbo to be y colocar el verbo principal en ese mismo tiempo. Sin embargo, hay ocasiones en las que la oración en voz pasiva que no tiene agente puede traducirse de manera literal, porque queda bien y no distorsiona el sentido del mensaje original en inglés. Si en este caso, a esta oración, the contract has been signed, la traducimos como el contrato ha sido firmado, vemos que no cambia el sentido entre el contrato se ha firmado y el contrato ha sido firmado. Lo importante en la voz pasiva es reconocer el tiempo verbal en el que está el verbo to be. Además, la manera de reconocer una frase verbal en voz pasiva es identificando el verbo to be conjugado de alguna manera. O sea, en algún tiempo va a estar conjugado, pero tiene que estar presente. Acá lo tenemos en pasado perfecto, aquí lo tenemos en pasado, aquí lo tenemos en futuro, acá lo tenemos en presente perfecto, acá tenemos un verbo modal o verbo defectivo con el verbo to be. Siempre que tengamos el verbo to be y después tengamos un pasado participio, o ya sea regular o irregular, debemos sospechar de que se trata de una voz pasiva. Y no se olviden de que antes de dar por finalizada una producción de traducción, deben comprobar que tiene sentido. Lo leen al texto que ustedes han producido y si tiene sentido y no está cambiando el mensaje que quiere transmitir el texto original, estará bien.